El 10 de diciembre de 1999, Carlos Menem entregaba el mando presidencial a Fernando de la Rúa. El cambio de presidentes no implicó alguna modificación a una política económica que concentraba cada vez más la riqueza en la cúspide de la pirámide social, con el, digamos, correlato lógico de la expulsión de millones de argentinos y argentinas a los márgenes de la pobreza y la indigencia. 2 años después, de la Rúa abandonaba la Casa Rosada en helicóptero en medio de una crisis inédita en el país. Frente a la protesta y los saqueos que se producían en todo el país, el Estado desplegó una fuerte represión, cuyos saldos fueron 35 muertos, centenares de heridos y 4.500 detenidos. Para millones de personas, en particular para quienes por entonces pertenecían a los sectores sociales medios y populares, aquellas jornadas quedaron grabadas a fuego, tanto en el cuerpo como en la memoria. La crisis dejó huellas indelebles en el tejido social. Como dijimos antes, a 19 años de los hechos que vamos a tratar de referenciar a continuación. Bien, digamos en principio que en 2001 la Argentina se encontraba entre los 15 países del mundo con la peor distribución de la riqueza. Encabezaba además la tabla con la mayor desigualdad social entre aquellos países con niveles de vida relativamente altos. Con mayor intensidad desde mediados de la década del 90 se pulverizaron los ingresos de los sectores de menores recursos, a tal punto que el 20% de la población más rica, que en 1974 ganaba 7.8 veces más que el 20% más pobre, ahora en 2001 percibía 14.6 veces más. Se había duplicado la desigualdad, para hacer algún análisis ahí, si querés. La brecha entre los que más tenían y los que menos tenían se había duplicado entre 1974 y 2001. Y en vastas zonas del país los índices de pobreza e indigencia superaban el 50%. Frente a una situación insostenible, la protesta social tenía como respuesta la represión del Estado. Salta, noviembre del 2000. El mecánico Aníbal Verón muere al recibir un disparo de arma de fuego en un corte de la Ruta 34. El conflicto salteño se reaviva en junio de 2001. La intervención de Gendarmería dejará un saldo de 2 muertos más, Carlos Santillán y José Barrios, de 27 y 17 años respectivamente. Año 2000, antes de los sucesos de... Junio de 2001. Ah, 2001, ya el mismo Junio año. de 2001. El caso de Aníbal Verón es de noviembre del 2000, Ajá. El caso de Santillán y Barrios ya mediados del año 2001. Julio de 2001, el Congreso Nacional sanciona la Ley de Equilibrio Fiscal. Conocida como de déficit cero, la ley condicionó los haberes de los empleados estatales y de los jubilados al resultado de la recaudación fiscal. De acuerdo a lo que el Estado recaudaba, era lo que iban a percibir empleados estatales y jubilados. Con su implementación, jubilados y empleados estatales vieron reducidos inmediatamente sus haberes en un 13%. La ley también impactó sobre los programas sociales. En octubre, poco después de entrar en vigencia, no se ejecutaron las partidas para programas alimentarios que beneficiaban a 2.5 millones de personas. El recorte del presupuesto hundió aún más a los sectores más desprotegidos de la sociedad. En el marco de una crisis económica considerada por muchos terminal, el gobierno decide adoptar durante los primeros días de diciembre de 2001 una serie de restricciones a la entrega en efectivo de los depósitos bancarios particulares. El corralito. Consecuencia de esto, corralón, no sé. exactamente, consecuencia de esto,
La casi totalidad de los pagos debió hacerse por medio de transferencias bancarias. Establecido por decreto, el Corralito, como bien vos dijiste, recibió un repudio generalizado, no solo de los ahorristas de la clase media, como suele creerse. Ambas CGTs, recordemos en aquel momento había dos CGT, una que podría decir que era más conciliadora y otra más rebelde, que era la de Moyano, declararon la huelga general para el 13 de diciembre, reclamando la libre disponibilidad de los salarios y la restitución del sistema de asignaciones familiares. La CTA decidió sumarse a la huelga general. Es una entidad que no está dentro de la CGT, pero se aunaron en la protesta. El día 12 de diciembre se realizó la protesta convocada por la CAME. A ella se suman espontáneamente vecinos de clase media y asalariados, todos que habían sido el Corralito los afectaba. Vos nombraste en un primer momento, durante toda esa década, la desmejora en el nivel de vida de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, y ya ahora estás nombrando a trabajadores registrados con problemas y a clase media con la restricción, el retiro de los ahorros. Bien, podríamos decir que hizo falta precisamente que la política económica que ya venía desde los gobiernos de la década del 90 afectase a estos grupos como para que llegásemos a esta cuestión terminal, que podríamos decir, de la crisis. El día 12 los participantes marcharon golpeando cacerolas por distintos barrios porteños. El día 13 se produjo el 7º paro general contra el gobierno. El acatamiento fue generalizado, más de un 80% en todo el país. En Neuquén, estatales y desocupados se manifestaron, apedrearon e intentaron incendiar edificios públicos, bancos, empresas extranjeras y un periódico. Algo similar sucedió en la ciudad de Córdoba. En Mendoza hubo saqueos. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, 3 taxis fueron incendiados. En La Plata, una bomba Molotov explotó frente a una sucursal del Banco Nación y provocó rotura de vidrios. Otra bomba detonó en Mar del Plata, en una sucursal del Banco Francés. Día 13. Día 13. En los días siguientes se produjeron diversas manifestaciones de protesta y bueno, lo que para quienes vivimos aquellas jornadas, la tensión era palpable en todo el país. De alguna manera urgente, los gobiernos provinciales intentaron paliar el descontento a través de la implementación de planes asistenciales de emergencia. El día 18 se produjeron saqueos a supermercados y comercios en algunas localidades de la provincia de Buenos Aires. De la Rúa se refiere a este fenómeno, acepta su existencia, pero minimiza la amplitud de los mismos. El día 19 de diciembre, los saqueos se generalizaron a casi todo el país, con particular peso en el Gran Buenos Aires. 7 personas fueron asesinadas durante la jornada del día 19. Hubo 2 víctimas en el Gran Buenos Aires, 3 en Rosario, entre ellos Claudio Pocho Leprati, una en Santa Fe y otra en la ciudad de Chipoleti. Según fuentes oficiales, al menos 138 personas resultaron heridas. Las escenas se repetían. Veíamos mujeres con bebés en brazos que llenaban sus bolsas con cajas de leche o paquetes de yerba o polenta, pibes que se llevaban changuitos llenos de productos para las fiestas, comerciantes desconsolados que trataban de pararlos o de salvar lo que quedaba. Algunas de las grandes cadenas, digamos que de cadenas de supermercados, prefirieron llegar a acuerdos y entregar bolsas de comida para apaciguar los ánimos y evitar irrupciones violentas.
Pero también hay que decir que las acciones callejeras no se limitaron solamente a los saqueos, aunque los saqueos evidentemente eran lo que más referenciaba la prensa del momento. Hubo ocupación pacífica de edificios públicos, ataque a sedes gubernamentales que derivaron en enfrentamientos con la policía y cortes de ruta en casi todas las provincias, y es precisamente durante las jornadas del día 19 donde De la Rúa declara el estado de sitio en todo el país. Es recién el día 19, jueves 19 de diciembre. Según el Centro de Estudios Legales y Sociales, lo que conocemos como el CELS, la medida fue inconstitucional. ¿Por qué? Porque ya solo el Congreso Nacional puede declarar el estado de sitio, tal como lo establece la Constitución. Y esto fue nacional. Por decreto. Exacto. El presidente solo puede recurrir a esta medida en el caso de que el Congreso se encuentre en receso. Sin embargo, al momento de dictarse el decreto, el Congreso estaba sesionando. Luego de decretar el estado de sitio, De la Rúa se dirige al país en un mensaje televisivo. Casi en simultáneo se inicia un cacerolazo multitudinario y ya estamos en el día 19. Al ritmo de las cacerolas, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, miles de porteños ocupan la vía pública y comienzan a marchar hacia la Plaza de Mayo. A su paso, un centenar de manifestantes corta parte de la calle a la entrada del edificio donde vivía el ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo. Domingo Felipe Cavallo, ministro de Economía también durante el gobierno de Carlos Menem, y también tuvo participación en economía durante la dictadura militar. Pasada la medianoche comenzaron a circular versiones periodísticas sobre posibles renuncias en el gabinete. Al primero que se mencionó para abandonar su cargo fue precisamente el ministro de Economía, Domingo Cavallo. Finalmente, todo el gabinete de gobierno presentó su renuncia esa misma noche. A la madrugada del jueves 20, al mismo tiempo en que se difundía la renuncia de Cavallo, la Policía Federal, destacada en Plaza de Mayo, comenzó a lanzar gases lacrimógenos sobre los manifestantes. Muchas personas regresaron a sus casas a partir de esto o se alejaron de la zona de Plaza de Mayo y de los dos congresos. Sin embargo, grupos numerosos, más activos, permanecieron en el lugar y resistieron la intervención policial. A partir de entonces se producen incendios y pedradas en distintos lugares de la zona céntrica. La situación se va a prolongar hasta bien entrada la madrugada. Durante la mañana y las primeras horas de la tarde del día 20, grupos heterogéneos fueron convergiendo en la Plaza de Mayo y se dio la rareza, podríamos decir, de partidos de izquierda, la corriente clasista y combativa, marchando junto a quienes terminaban su jornada laboral en las oficinas céntricas. Sobre las 14:30 la Policía Federal interviene nuevamente. Primero se escucharon sirenas, llegaron luego carros de asalto y se armó la primera fila de la Guardia de Infantería, con cuya intervención comenzó la represión. Recordemos, estado de sitio. Frente al accionar de las fuerzas de seguridad, algunos reaccionaron arrojando piedras, palos y adoquines contra la policía, edificios públicos e incluso bancos. Los tachos de basura y los bancos de la plaza fueron incendiados y con ellos se montaron barricadas. Los enfrentamientos se sucedieron hasta la noche de ese día 20. Resultado de la represión murieron Diego Lamagna, de 26 años, Alberto Márquez, de 57 años, Marcelo Rivas, de 30, Carlos Almirón, de 24 y Gustavo Benedetto, de 23 años. Lamagna, Márquez, Riva y Almirón murieron víctimas del impacto de balas de plomo.
Las pericias indicaron que los proyectiles hallados en sus cuerpos eran similares a los perdigones de los cartuchos para escopeta calibre 12-70 que la policía usó para disparar munición antitumulto contra los manifestantes. En simultáneo se producían saqueos en Rosario, Junín, Gran Buenos Aires, Corrientes, Salta, Paraná y Comodoro Rivadavia. Manifestaciones en Chaco, La Plata y Mar del Plata. Lucha callejera, además de en estos sitios en Córdoba, Mendoza, Neuquén y Tucumán. Esta era la panorámica, esta era la foto de esos días de diciembre de 2001, donde evidentemente el jueves 20 fue el momento de mayor eclosión de la protesta social, a lo que se sumaba la situación de los saqueos en todo el país. En la tarde del jueves 20 de diciembre de 2001, De la Rúa presentó su renuncia. Minutos más tarde abandonó la Casa de Gobierno a bordo de un helicóptero. El viernes 21, antes de que su renuncia fuese aceptada por la Asamblea Legislativa, De la Rúa concurrió a la Casa Rosada y derogó el estado de sitio que había implantado el día 19. El mismo día 21, a las 11 de la mañana, la Asamblea Legislativa aceptó su renuncia. Ahora bien, la renuncia del presidente en el peor momento de la crisis no aplacó el enojo popular. Después del interinato del presidente provisional del Senado... Provisional, porque había renunciado el vicepresidente de la Rúa, Chacho Álvarez. También. Claro, había renunciado un año antes, creo, más o menos. Sí. A ver, ¿quién era el primer en la línea sucesoria? El presidente provisional del Senado, Ramón Puerta. Sí. El que lo sucede... El misionero Ramón Puerta. Exacto, es el gobernador de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, quien asume la conducción del Poder Ejecutivo. Rodríguez Saá, en ese momento, el Adolfo, era senador y la Asamblea lo elige, hay una especie de acuerdo. Es toda una elección interna política, sí, son acuerdos. Claro, son acuerdos políticos porque la crisis institucional hace de que, de alguna manera podemos hablar de una situación de acefalía. Sí. Bien. Bueno, la cuestión es la siguiente, que Rodríguez Saá no concitaba la adhesión de todos los cuadros del PJ. En ese contexto, la designación de Carlos Grosso, alguien muy emparentado con el menemismo y con la década del 90, generó irritación e incertidumbre en la población, a tal punto que el día 28 de diciembre se produjo un nuevo cacerolazo en Plaza de Mayo y en distintos barrios porteños. Los manifestantes protestaron contra las viejas caras de la política, recordemos el que se vayan todos. Que se vayan todos, esa tradicional frase muy típica de esa época. Y contra la vigencia del corralito bancario. La protesta comenzó en los barrios y se extendió al centro de la ciudad, y al igual que la semana anterior, un grupo se concentró en la Plaza Congreso y marchó rumbo a Plaza de Mayo. Entrada la noche de ese día 28, algunos manifestantes avanzaron contra distintos edificios públicos, produciendo destrozos en sitios emblemáticos como la Casa de Gobierno y el Congreso Nacional, cuya entrada fue flanqueada. El accionar de las fuerzas de seguridad fue tardío y los efectivos policiales resultaron duramente agredidos con piedras y palos por los manifestantes. Bancos y locales comerciales fueron atacados a pedradas y hubo nuevos intentos de saqueos. El saldo final de la jornada fue de 12 policías heridos y más de 30 personas arrestadas en la zona de Plaza de Mayo y Congreso. El día 30 de diciembre, Adolfo Rodríguez Saá presentó su renuncia indeclinable ante la Asamblea Legislativa. Luego de un breve interregno durante el cual se hizo cargo del Poder Ejecutivo el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, sí, la Asamblea
designó a Eduardo Duhalde como titular del Poder Ejecutivo. Qué bárbaro, entonces los presidentes. De la Rúa renunciado, vino Puerta, que era el presidente provisional del Senado, vino el Adolfo Rodríguez A, Camaño y ahora viene Duhalde, 5. El famoso momento de la historia argentina donde hubo 5 presidentes en una semana. Exactamente. Bien, a raíz de estos hechos que hemos visto encuadrados dentro de lo que fue el accionar represivo del Estado, se presentaron posteriormente, inmediatamente, ya en enero de 2002, numerosas denuncias y querellas criminales, iniciándose varios procesos penales. Ya en enero de 2002, con una presentación escrita ante la jueza Servini de Cubría, Fernando de la Rúa negó cualquier responsabilidad por los incidentes ocurridos. A modo de cierre, como dijimos al inicio del micro, la entrega del mando presidencial por parte de Carlos Menem a Fernando de la Rúa en 1999 no implicó modificación alguna a un proyecto económico cuya finalidad última era concentrar cada vez más la riqueza en la cúspide de la pirámide social. Tal política económica justifica esa concentración de la riqueza como requisito indispensable para el crecimiento. La teoría del derrame. Una vez que crece esa cúspide de la pirámide, se supone que van a derramar riqueza al resto de la sociedad. Nunca pasó. Tal como vos decís, casi como si hubieses estado... te spoileé, perdón. Sí, me spoileaste. Defensores de los intereses de los grupos económicos más poderosos del país, economistas, políticos y empresarios como Domingo Cavallo sostienen precisamente esta falacia teórica de la copa que rebalsa y da de beber a todos, lo que vos bien dijiste. La verdad es que la copa de la riqueza nunca rebalsa si no se la inclina. Si no hay un Estado presente que incline la copa sola no se inclina. Ahí está bueno. Si algo se necesitaba para comprobarlo, o sea, lo podemos comprobar. ¿Por qué? Porque la pandemia que hoy nos afecta puso en evidencia la, podríamos decir, obscena inequidad entre los muy pocos que lo tienen todo y que todo lo quieren, y los muchos millones que carecen de lo mínimo indispensable para vivir, aquí, allá y en todas partes. Digamos, para finalizar y para cerrar, que cada vez que un gobierno implemente políticas económicas que pretendan concentrar la riqueza en pocas manos, estaremos a tiro de repetir lo acontecido en las trágicas jornadas de diciembre de 2001. Así fue y así será, porque es sabido que cuando no aprendemos de las enseñanzas de la historia, estamos necesariamente condenados a repetir el pasado.